Hola, buenas tardes. Aquí seguimos en el podcast de Más allá de lo obvio, más allá de lo hablado, más allá de las fronteras, más allá de lo que vosotros queráis. Sigo siendo Katia y el tema de hoy es un tema que personalmente me parece muy fascinante, un tema que trae bastante controversia, pero a la vez es un tema tan natural y tan inevitable de todos los procesos, que es el tema de la muerte. Muerte no tanto física, que también, pero muerte como parte esencial de todos los procesos vitales, situaciones, estados de ánimo, todo, apego, desapego, etc. Y el experto de hoy, seguimos estando con él, es nuestro querido Óscar Bono Martínez. Buenas tardes, Óscar. Buenas Bienvenido. tardes, Katia. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien, gracias. Muy contenta de tenerte aquí de nuevo con nosotros. Yo encantado de estar aquí. Gracias. Te presento un poquito. De Los que acuerdo. nos Sí, habéis seguido, para los que no me conozcan. los que habéis seguido el podcast anterior ya conocéis a Óscar un poquito y si no, volvemos a introducirlo un poquito, ¿no? Óscar es acompañante holístico en procesos de tránsito, muerte y duelo. Óscar, como una especialización muy peculiar, ¿verdad? No es que sea muy común, la Sí, sí, verdad. sí, sí, sí. Bueno, generalmente las personas se suelen definir pues igual como terapeutas o como profesores o como lo que sea y yo pues después de bastantes años dedicándome a esto, pues bueno, al final decidí o sentí que lo que mejor me definía era acompañante sin más. Entonces entenderéis por qué este tema, eh, tú serías una persona bastante idónea de hablar de ello, no tanto desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Porque podemos opinar, oh, sí, la muerte o lo que sea, apego, sino que una persona que vive, trabajas con eso a diario, te Mm, dedicas a ello y lo has visto de primera mano. Entonces, tu sí, sí. perspectiva, ¿verdad? A la hora también un poco de normalizar, si se puede decir así, sin quitarle obviamente la importancia que tiene, ¿no? Pero Claro. desdramatizar, normalizar estos procesos, entender un poco también los orígenes y sobre todo, Óscar, y eso hablaremos, eso me interesa muchísimo, el por qué duele tanto, ¿no? El por qué Mm, de tanto apego, el por qué es algo tan ingranado en nosotros como sí. seres humanos que resistimos muchísimo a, vuelvo a repetir, a cualquier tipo de muerte. No hablemos Mm, solo de la física, que de hecho yo sí. creo que la física al final es un poco la más inevitable, pero otros procesos sí que resistimos más, ¿verdad? Ujú, sí, al final yo creo que a lo largo de la vida nos vamos enfrentando, bueno, no sé si enfrentando, van aconteciendo, porque lo de enfrentarse o no ya depende de cada quien, pero Sí. sí que vamos, van aconteciendo diferentes situaciones en nuestra vida, desde el momento de la concepción, realmente, incluso ya antes de nacer, que nos van proponiendo como ir haciendo práctica, ir practicando, ir preparándonos para la muerte más compleja de nuestra vida, para cada uno de nosotros, que va a ser el momento de nuestra muerte física. Pero sí que es cierto que vivimos continuamente, todos los días, cada, incluso varias veces a lo largo de un día, Sí. vivimos principios y vivimos finales, y esos finales se podrían considerar, de hecho son pequeñitas muertes que, bueno, que van haciendo, nos van facilitando, no sé tampoco si es el verbo, nos proponen el que nos vayamos acostumbrando, nos vayamos haciendo, vayamos aceptando que la vida en la Tierra, aquí encarnados, pues conlleva eso, el que estemos en un presente continuo permanente, y que todo empieza y todo acaba. Como por ejemplo un día, hay un momento de amanecer y hay un momento de atardecer y de anochecer,
que aunque nosotros a nivel de ego podamos interpretarlo, pues ya en base a los momentos de atardecer o de final, de cierre de nuestra vida, a nivel de ego lo solemos interpretar como peores o como más dolorosos, más malos. Sí. Y en cambio los momentos de comienzo, de inicio, de amanecer, los solemos interpretar a nivel de ego como mejores, más agradables, pero bueno, es importante que tengamos en cuenta de una forma pues como ampliamente consciente y muy profunda que es simplemente una interpretación y que ni el amanecer no es mejor que el atardecer y los inicios no son mejores ni peores que los finales, simplemente son momentos distintos de un mismo proceso, podría decir. Y aún así cuesta tanto, ¿verdad? Y aún así cuesta tanto porque, claro, no nos olvidemos que aquí y ahora estamos transitando por una encarnación en la que estamos, pues eso, encarnados a través de un vehículo físico y a través de un vehículo personaje ego y que, por lo tanto, estamos viviendo pues a través de una dimensión o de vehículos muy limitados, a través de los que, por muy amplia que sea nuestra concepción y nuestra interpretación del todo que es y del todo que somos, pues bueno, tenemos una interpretación muy cerrada, muy limitada y entonces pues Sí. concebimos y nos damos cuenta de un porcentaje muy pequeñito de todo lo que es y entonces pues claro, los momentos de cierre, de final, de desenlace o de muerte del tipo que sea y sobre todo pues cuando es de una persona o de un ser al que queremos muchísimo, incluso la nuestra, pues son momentos que suelen ser muy dolorosos y de mucho sufrimiento, pues porque incluso aún sabiendo en un ámbito, desde una concepción mucho más espiritual y más profunda, que no es un final realmente, sino que es simplemente un hasta luego o una continuación, pero claro, a nivel de ego, pues aceptar eso a un nivel físico y a un nivel egoico, aceptar eso no siempre es fácil. Totalmente. Óscar, para entender un poco por qué te interesa esto. O sea, ¿por qué un tema por qué esa especialización tan peculiar, ¿no? Desde siempre, yo me acuerdo de cuando era muy pequeñito, todo lo que tenía que ver con Eres muy siniestro, ¿no? Lo que me quieres decir. todo lo que tiene que ver con hospitales, todo lo que Sí, tiene que ver incluso con cementerios, etcétera, etcétera, pero no desde un punto de vista eh, 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 tétrico, sí, esotérico, sí, eso es muy sino importante. que de alguna manera yo siempre he sentido que donde más podía estar aportando, donde mejor podía estar acompañando, era pues las situaciones más complicadas. Y entonces, pues, eh, bueno, los momentos más cruciales, más profundos. Entonces, todo lo que tiene que ver con los momentos de muerte, los finales o las transformaciones muy profundas, como que siempre me han atraído mucho. Sí, Y bueno, sí que es cierto que cuando me empecé a dedicar a esto, en 2007-2008 aproximadamente, no fui muy consciente, pero sí que cuando ya llevaba pues unos 6 7 8 años dedicándome pues, a los procesos terapéuticos y a dar cursos y hacer sesiones de canalización, etcétera, etcétera, pues en un momento determinado me di cuenta de que llevaba ya mucho tiempo atrayendo a muchas personas o incluso a animales en procesos de duelo o en procesos terminales, claro, físicos. y lo hacías inconscientemente, ¿no? No es que Y lo buscabas. lo hacía con todo el amor de mi corazón, pero no los había yo buscado exprofesamente, exprofeso, sino que de alguna forma pues me paré y dije, hostia, igual mi energía, mi vibración, yo atraigo este tipo de casos y si los estoy atrayendo tanto, ¿para qué o por qué es? Entonces, pues bueno, me di cuenta de que bueno, acepté que es así y entonces pues poco a poco fui sintiéndome que cada vez más vibrando en coherencia con algo que siempre había sido
y que, bueno, a lo que le fui poniendo palabras y fui definiéndolo como acompañante en procesos de muerte, de tránsito, muerte y duelo. Cuando hay personas que cuando escuchan esto lo entienden como que solo acompaño a personas que están muriendo y no es así, pero sí que todas las personas que llegan a mí para, pues, aprovecharse de alguna manera de mi acompañamiento, de mis servicios, siempre son personas que están en un proceso de cierre muy grande, al nivel que sea. Hay veces que es a nivel más puntual, porque es un cierre de una relación de pareja o un salto profesional, porque igual se llevan dedicando a una profesión durante 20 años y están como iniciando quizás otro ámbito muy diferente, etcétera, etcétera, o están en un proceso de cierre de una adicción o del tipo que sea, pero también es cierto que atraigo a muchas personas que están pues en un proceso de enfermedad y de muerte física y también a muchos animales en ese estadio, en ese periodo de su vida. ¿Tuviste como resistencia cuando, pues, por ejemplo, te empezaron a llegar este tipo de personas, tu ego o lo que sea? ¿No tuviste momentos? Es que yo me pongo un poco en tu lugar y digo, a ver, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Mm, Porque yo sí, y no es una cosa muy fácil, ¿no? la verdad es que no. La No, verdad ¿verdad? es que no he tenido Claro, por eso te resistencia. dedicas a lo que te dedicas. Claro, de hecho, a lo que sí que he tenido resistencia, por ejemplo, a nivel egoico, fíjate, es como el caso contrario. Sí, Por ejemplo, acompañar a personas que el que están, tengan pues, vivos. sí, no tanto vivos, porque acompaño Humor a negro. personas vivas Oscar, un momento, humor físicamente. negro. Sí. Solo me gustan si están muertos. Perdonar todo. Sí, sí, Que no sí, está. perdón, pero Sí, bueno, el humor y el reírse a veces de lo que hacemos y de sí, la es vida es también muy necesario. importante porque si no, esto a veces es muy complicado. Es- Eh, a lo que sí que he tenido más resistencia es a acompañar a veces a nivel de ego, a acompañar a personas que están pues en procesos mucho más tontos, mucho más livianos, mucho más, Light, sí, sí, mientras muchos estabas hablando más decía light light, ¿no? que yo entiendo y que luego he comprendido y empatizas que esa persona pues lo está pasando mal a nivel emocional y mental, que Sí. quizás pues a lo largo de su vida hasta el momento no ha conocido, pues quizás, o sí, puede ser que no haya conocido como complicaciones o procesos más complejos y profundos, más difíciles, y bueno, pues a esa persona eso que está atravesando ahora le parece algo muy complicado y bueno, pues puede estar con un nivel de sufrimiento mental y emocional Claro. muy grande, pero ahí yo sí que en momentos determinados sí que he tenido más resistencia, pero y me he preguntado a un nivel muy de Oscar, a un nivel muy egoico, pero qué narices hago acompañando a esta persona en esta tontería, cuando podría estar Claro. utilizando este tiempo y esta energía en acompañar a personas que realmente sí que están en procesos complicadísimos, como puede ser pues un proceso oncológico, un proceso de muerte o un proceso de acabo de perder a un familiar muy cercano en un accidente de tráfico. Pero sí que es cierto que, bueno, si la persona está solicitando mis servicios y de alguna forma está pues en ese sufrimiento emocional y mental o físico, pues bueno, tampoco soy yo la persona más adecuada para juzgar si merece ser acompañado o no, porque ahí entonces entraría en un juicio que no me llevaría a nada muy positivo. Pero sí Pues que hay, en esos casos sí que ha aparecido un poco más resistencia por mi parte. En el otro lado, de acompañar a personas en casos súper complicados, en absoluto, en absoluto. De hecho, es como que ahí he entrado de ahí cabezas. es cuando entras, sí. Donde la mayoría de la gente huiría y se sentiría Sí, súper mega incómodo. Sí. sí, 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 sí. De hecho, muchas personas de mi entorno se han sentido, cuando he contado algunas cosas, se han sentido o se sienten incómodas de, bueno, a lo que quieras, pero por favor no me cuentes porque es que no sé cómo gestionar esto. O sea, yo es que no sé ni, o sea, no me puedo imaginar ni cómo eliges dedicarte a esto. Es como, pero qué complicado te lo pones, ¿no? Es como, y no puedes Sí. elegir algo más sencillo.
Pero si sale, es que es eso, si es algo Claro, con lo que naces, está claro, programado y de hecho yo creo que claro. está programado para la razón que es, Sí, ¿sabes? Que haya personas que para los... forma parte de mi planificación Eso totalmente a es. nivel de alma y yo me siento totalmente vibrando con mi esencia haciendo eso, totalmente. Eh, Tú llegaste, o sea, comenta, claro, porque yo lo sé, pero un Mm. poco para que los oyentes, o sea, la gente se ha muerto delante tuyo, has llegado incluso a trabajar en un tanatorio, si no me equivoco. Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. Bueno, yo desde muy pequeño, que soy igual ahí lo que voy a contar ahora a algunas de las personas, a otras muchas no, posiblemente, pero a otras sí que les sorprenda un poco, les parezca un poco extraño, esotérico. Para mí es algo, vayamos a hacer como un disclaimer que sí. tú eres la persona menos esotérica que conozco. O sea, sí Sí, que lo que eres se entiende por sí, esoterismo, desde el mal esoterismo, para nada vibro con eso. Pero sí que eso desde es. muy pequeño estaba como muy vinculado o muy consciente, pues porque desde muy pequeño mi capacidad perceptiva y intuitiva ha estado muy desarrollada, aunque luego pues ya en la última adolescencia y en la juventud pues estuvo un poco más dormido eso, pues por otros motivos que yo tenía que vivir otras cosas y un periodo diferente, pero ya desde muy pequeño estuve muy vinculado porque recibía muchas percepciones pues de personas que habían fallecido en mi entorno o tenía percepciones o sensaciones que bueno que yo hasta que ya fui siendo más mayorcito yo pensaba que era algo como natural un poco en todo. Mediumnidad, Sí, lo dirías. mediunidad, percepción, intuición muy Ujú, desarrolladas. Yo me acuerdo ujú. desde muy pequeñito, pues tener sensaciones y incluso ver, incluso Sí, escuchar, incluso percibir cosas que yo pensaba que el resto, que las personas de mi entorno, mi hermano, mis hermanas, mis padres, etcétera, etcétera, mis amigos del colegio, pues que también de alguna manera u otra percibían hasta que me fui dando cuenta de que eso no era así, o no era sí. así al menos en la gran mayoría de las personas de mi entorno. O si era así, había sido de forma muy, 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 muy puntual y muy, muy estrechita esa manera, pero que en mí pues siempre había estado muy desarrollado desde muy pequeñito, entonces de alguna forma siempre he estado muy en contacto con eso y como decía en el otro podcast que grabamos con anterioridad, pues comentaba que de alguna forma para mí siempre he sentido la necesidad o la inclinación hacia ayudar o acompañar o estar o servir a personas o a seres que lo estuvieran necesitando, pues por el motivo que fuera. Luego en la adolescencia y cuando yo tenía 20 o 20 y poquitos años, pues bueno, es como que de alguna manera corté esa percepción muy desarrollada, o sea, pues porque estuve viviendo otras muchas cosas y además estuve pues, en un proceso en el que consumí pues, mucho alcohol y otras sustancias y a través de eso pues esas percepciones quedaron un poco más en un segundo o tercer plano, pero a partir de los 26, 27 años, cuando empecé a tomar las riendas de una forma muy consciente de mi vida, toda esa percepción fue de nuevo pasando a un primer plano, fui recordando y recuperando esas capacidades de la infancia y bueno, las empecé a trabajar de forma muy consciente, en eso llevo 17 años y bueno, es como que las he profesionalizado y me he especializado en la canalización, en la mediunidad, en la comunicación animal, el desarrollo de la percepción, la intuición, etcétera, etcétera. Y bueno, fueron apareciendo personas a las que acompañar, ya no solo antes de la muerte física, sino a veces también después de la muerte Ujú. física a nivel de alma. Fueron apareciendo animales, fui recibiendo después información de cómo estaba siendo su proceso de tránsito tras la muerte física de las personas o los animales a los que acompañaba. Y bueno, sentí en un momento determinado la necesidad, después de que muriera mi madre y después de un proceso de muerte complicado, mi madre, que para mí era la persona que más amaba en el mundo y que amo junto con mi marido ahora, y los animales Hola, que... Oscar.
¿Sí? Oscar 2, hola. No, el otro, Ah, hola, el vale, marido. vale, sí, sí, sí. Mi marido que se llama Oscar, como yo. Sí, 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 que pensaba que me estaba saludando y digo, pero No, no, estamos hablando. así de la nada, no, no. Oscar Vale, 2, vale. Oscar 2. Después de que muriera mi madre, que para mí era mi hija en 2014, tras un proceso oncológico en metástasis, pues bueno, eh, y después de toda la comunicación que tuve con ella, pues en ese periodo del final y también después de que falleciera físicamente y en sus inicios del proceso de tránsito, sentí como la necesidad de vivir la muerte desde un punto de vista más literal, es decir, más físico. Sí, Ya lo había vivido a un nivel, pues eso, acompañando a personas, a animales, a mi propia madre, a través de la percepción, intuición, mediunidad, y sentí la necesidad de estudiar tanatopraxia y tanatoestética. Por supuesto, las personas de mi entorno me miraban con cara muy rara. yo incluida. Tú incluida en De aquel cómo, momento, que no lo cómo. entendías, te parecía como, pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero cómo te puede gustar eso? Y No, bueno, pero sí, desde todo el respeto, sí, 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 desde el pero no respeto, por es, supuesto. es muy poco común, la verdad. Sí, sí, sí. Oscar, te quería Y preguntar, sí, perdona, puedo, es que claro, mientras claro. Sí. necesito preguntarlo. Cuando decías que veías cosas, no sentías percepciones, ¿alguna vez dudabas? ¿Dudabas de que esto era eso? ¿O dudabas de tu propia... Lo pregunto porque a mí me pasa, no obviamente a tanto nivel, no, pero en general, pues por lo que nos dedicamos, conocemos a muchas personas perceptivas, ¿no? Y Sí, al final todas ven sí. algo, ¿no? Y siempre está Mm, esa línea muy delgada de dónde está la realidad, la sí. imaginación, el cerebro puede inventarse lo que sea. ¿Cómo sabías que lo que veías era cierto? La duda ha estado, y ha Claro, estado de alguna forma siempre, pero no la he reconocido, no la reconozco en mí tan fuerte como en otras personas, teniendo en cuenta que además en estos últimos 7 u 8 años me dedico a acompañar a personas en desarrollar su capacidad intuitiva, mediúnica, de canalización, etcétera, etcétera, y sí que veo que hay muchas más dudas, mucha menos seguridad en sí mismo, que enjuician o que ponen mucho más en duda las percepciones que reciben. Que hasta cierto punto algo de duda está bien y en mí también la han habido, pero muchas de las percepciones que he tenido de las visualizaciones o de las imágenes o de las sensaciones es que han sido tan certezas sí. que es que no cabía la parte de duda del personaje ego, aunque siempre, más tarde o más temprano, la parte mental y más egoica aparece, y es bueno que hasta cierto punto aparezca porque también eso nos puede ayudar a mantener un poco los pies en la La tierra y que cordura, ¿no? Y la no, cordura y no creernos todo a pies juntillas y ser lo suficientemente coherentes y honestos como para reconocer que a veces se me pueda estar yendo un poco la pinza, se me puede sí. estar yendo un poco, ¿vale? Pero bueno, no, en mi caso la verdad es que ha ido acompañado muy de una sensación de certeza total, de esto lo sé, esto lo estoy viendo, esto lo estoy percibiendo, y aunque aparezca la duda, sé que esto es así. ¿A ti te pasa, Oscar? A mí me pasa un poco cuando, lo que sea, no solo con este tema, cuando imagínate que todo el mundo, que nadie lo entiende, como que parece muy raro, y tú de repente entras como un estado, lo llaman, ¿no? Alguna gente lo llama estado flow o estado como, entras en un estado de una paz, como entra, como que sabes, o sea, sabes que luego empiezas a analizarlo y empiezas a dudar, pero en el momento es como no cabe duda que es Mm. esto. No, Sí, no solo me refiero a este tema, digo en general, ¿no? sí, en Cuando, pues eso, general, certeza. Es que la certeza aparece una y sensación paz, muy, muy, muy una fuerte paz. de Sí, certeza, de paz, de conexión, de centro, sí, que luego sí que es cierto que aparecen poquitos segundos más tarde, pues ya aparecen pensamientos que te llevan hacia sí, no, será verdad, no será verdad, me lo está alimentando, no me lo está alimentando. Sí que es cierto que yo en estos últimos 17 años como he practicado esto
en torno a unas 40 o 50 horas todas las semanas como poco, pues sí que sé que me he acostumbrado a que esa parte mental y esa parte de duda esté, a hacerle un poquito de caso, a darle permiso para que esté y para que aparezca, pero no dejo que me condicione demasiado. También al obtener el feedback de tantos cientos de personas pues con las que yo he hecho sesión de intuición y de canalización y de mediunidad, y ves que la información que estás obteniendo, más allá de que tú la percibas totalmente real, pero que el feedback de la persona que conoce muy bien su vida y lo que ha acontecido en su vida, etcétera, etcétera, el feedback que te da es sí, 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 estás hablando de mí o estás hablando de mi hermano, estás hablando de mi madre o estás hablando de mi perro, como si nos conocieras de toda la vida y es la primera vez que nos ves, pues eso también hace bueno, que esa parte del personaje ego, esa parte mental, pues vaya quedando un poquito más tranquila y bueno, Te que vayas. confirma, te Sí, confirma. hay como un feedback de confirmación que también pues puede estar bien siempre y cuando, vuelvo a repetir, no caigamos en el error de creernos que somos aquí la bomba y que somos infalibles y que absolutamente todo lo que recibo es así y siempre en todos los casos, porque bueno, a veces pues hay días mejores, hay días peores, como en cualquier otra profesión o con cualquier otra capacidad o destreza. Y bueno, yo tengo días obtusos en los que hay veces que pues, he quedado con alguien para una sesión y ha habido momentos en los que me siento muy obtuso, muy cansado, desbordado, pues por las propias cosas de mi vida o de mi Pero profesión. tú eres consciente en ese momento que lo que recibas, ¿no? El canal o lo que sea, Mm, tú como canalizador lo notas que igual incluso la información que te llega sí, lo sabes, ¿verdad? sí. Y cuando estoy diciendo una opinión, Mm, le digo a la persona esto que te estoy escribiendo, esto que te estoy mandando por audio, esto que te estoy diciendo, esto es una opinión desde Oscar. Esto no es algo que mm, estés recibiendo, sino que esta es una apreciación, una interpretación mía que te puede servir, puede ser muy válida o descartarla si no te sirve para nada. no, qué curioso. Ujú. ¿Y por qué crees que duele tanto? Algo has comentado, pero ¿por qué tiene que ver con la religión, con lo que se nos... Porque hay religiones, ya sabes, hay religiones que estas cosas como la muerte misma física la celebran, ¿no? Está, pues yo qué sé, el mismo Indonesia, Bali, Hawái, ¿no? Que celebran incluso los funerales, son no son dramáticos para nada, son celebraciones y yo tuve la grandísima suerte de asistir a uno de ellos y la verdad es que es muy Sí. diferente a lo Mm, que se vería pues sí. incluso Sí, aquí en Turquía donde estoy, perdona que termino esto, porque aquí por ejemplo los funerales es al revés, aquí vivo en Turquía ahora, sí. oyentes, los que no estáis al tanto, y aquí el dramatismo es extremo. Hay países que contratan, ¿cómo era? Lloradoras, ¿no? Yo creo que en España. En Plañideras, España, ¿cómo se llama? plañideras, creo que Ah, es sí, pues me puedo mira, equivocar, ese, sí, 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 sí. ¿verdad? Eso pasaba, Sí, contratan sí, yo a... creo que esto es algo un poco más de la edad de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero sí, sí, en las culturas, pues bueno, aquí en España, pues sí, un funeral suele ser un momento de drama y de dolor. En Aquí otras sigue siendo, culturas, aquí sigue en otras siendo. religiones, el funeral o la despedida es una celebración, pero bueno, yo creo que se haga en formato celebración más agradable y más como una fiesta o en formato celebración más trágica, más dramática y dolorosa, inevitablemente a nivel persona, a nivel ser humano, a nivel ego, hay un proceso de duelo que por mucho que tú hagas una fiesta o una celebración del funeral, porque sea esa tu forma de gestionarlo, o quizás lo que la persona que ha fallecido físicamente quisiera, pero inevitablemente va a haber un proceso de duelo y de aceptación y de ir como
acostumbrándote, quizás, no Sí, sé si es el verbo, a ir continuando tu vida en la tierra, pues en que esa persona o ese animal al que tanto quieres, sí, al que tanto amas, pues siga compartiendo físicamente contigo. Eso es totalmente natural. E intentar vivirlo de otra manera posiblemente sea negar un proceso necesario. Claro, es muy sencillo cuando quien ha fallecido físicamente es una persona eh, pues que prácticamente no conoces o que no conoces. Y es, claro, para mí la muerte de la madre de otra persona siempre va a ser mucho más fácil de gestionar que la muerte de mi propia madre porque la has experimentado. o de mi propio marido, o de mi propio perro, o de mi propio hermano, o de mi propia amiga o amigo muy cercano. Claro. Entonces, ahí teorizar con la muerte de los demás o con la muerte de los seres queridos de los demás es muy sencillo. Cuando Sí, te toca en primera persona es más complicado y ves que aún incluso toda esa percepción mucho más espiritual, mucho más abierta, mucho más profunda, te sirve, por supuesto que te sirve, pero que el mm, proceso egoico humano de duelo y de dolor y de sufrimiento y de aceptación, sí, pues, y que aceptar que esa persona o que ese animal tal cual lo has conocido hasta ahora, con ese nombre, con ese cuerpo, con esa cara, con esa voz, ya no es más, es complicado. sí. ¿Y qué tipo de emociones levanta, sobre todo la muerte física? Mm, Porque se levantan muchas historias, o sea, sí. Bueno, que pues una profunda tristeza, también una gran rabia, ira y no aceptación. Una gran sensación. Claro, yo estoy hablando en mi caso y también me estoy basando un poco en todas las personas a las que he sí, acompañado, y sí que al final tanto es muy natural todo, sí. personas en el propio proceso de muerte como personas que han perdido pues, a alguien muy cercano físicamente. Y una Mm, gran frustración, yo por ejemplo en mi caso, cuando murió mi madre las primeras semanas, yo sentía una frustración muy, muy profunda porque la vida continuase como mm, de si, culpabilidad. si no hubiese pasado nada. No, de rabia hacia las personas de mi entorno, Wow. porque, claro, ellos continuaban. Pues bueno, sí, sí que estaban un poco como preocupados, un poco como atentos, Tan algunas felices, de ¿no? esas personas Comiendo y en el mismo riendo. día o al día siguiente, pero Sí. claro, a los 2 o 3 días pues todo había vuelto a la normalidad. Y claro, y para mí pues no era así, claro, y entendía por supuesto que es siempre así para cualquier persona que haya que se esté enfrentando a la muerte de un ser muy, muy querido. Y claro, sí que sentía mucha frustración pues eso, y mucha rabia de que para los demás continuase la vida como si no hubiese pasado nada y es como, pero Porque ¿cómo? no estás sintiendo mi dolor, ¿no? Claro, O así, porque no porque estáis sintiendo mi dolor, incluso me estáis como intentando forzar, que eso es algo que sí que veo mucho, sí. incluso en un ámbito espiritual, en un ámbito de desarrollo personal, como el Mm. intentar forzar a la persona para que esté en un estado emocional diferente al que necesita estar. Es decir, si alguien acaba de perder a alguien al que ama muchísimo físicamente, sea un Mm. animal al que ama mucho a una persona, no puedes forzarle a que a los 4 días o ni siquiera a las 4 semanas, pues igual no tiene ganas de estarse riendo, igual no lo tiene, pues Exacto. necesita estar triste, necesita estar en Igual, y reflexión. hay gente al revés, ¿verdad? Hay gente que Claro, igual, yo he conocido gente que parece como que no le afecta mucho y de hecho entra sí, no como el juzgar rápido, obvio decir, pues será que no te haya importado tanto la persona y luego aprendes que es que claro. no, que igual más y esa persona lo va no sé, a revivir Sí. el duelo dentro de 2 años, ¿verdad? Es que cada uno es muy diferente. Claro, El ahí lo proceso. natural sería, aunque por supuesto que cada persona lo hace como puede y como sabe y también como quiere, yo diría que más como puede y como sabe que como quiere, eh, lo natural sería vivirlo en el momento, Mm, para que no haya emociones o pensamientos o energía que se pueda quedar enquistada y que luego, aunque en un momento determinado puedas estar haciendo ese duelo al año y medio o a los 10 años,
Pero bueno, ya claro, el momento presente es otro diferente en el que quizás ya no se debería, entre comillas, estar viviendo ese duelo y se debería de haber vivido Pero si antes. una persona no siente, ¿sabes? Como dicen shock, ¿no? Esos términos, shock, bloqueo, y es que no siente, o sea, está como en un estado Bueno, pero de... hay herramientas inversas para, si la persona quiere, acompañar a esa persona saliendo poco a poco de ese, de ese shock, de ese bloqueo Sí. emocional y mental, para que pueda ir reencontrándose con todo eso que estás sintiendo y poder liberarlo en el momento quizás más adecuado, que es en el momento en el que está aconteciendo eso, Sí. para también y posiblemente eso le ayude a aliviar o incluso a que se pueda ahorrar muchos síntomas o patologías asociadas con ese proceso de enquistamiento emocional y mental en un futuro. Pero la psique protege mucho, ¿no? También de manera muy consciente, y los que no, es que ahora no pensaba hablar de casos particulares ni voy, pero me están viniendo mucho pues las personas que parece que no, es que no les afecta. Y lo contrario, ¿no? Sí, Gente pues al revés, que parece que se está muriendo, sí, y luego pues salen historias hablando de qué emociones salen, ¿no? Es la típica historia de que si la herencia, que no sé, lo típico, lo clásico, mm, ¿no? Y parecía esa persona, vamos, te importaba tanto y era con lo que más querías, y luego en cuanto ya se conectan temas de estos, eh, sí. como que no es muy coherente, ¿no? Bueno, Sabes lo sí, que te quiero ahí decir. ya cada Entonces, uno tener un es, poco cuidado, ¿no? También de no prejuzgar así a la sí, rápida de sí. quién quiere más a quién en función de cómo reaccione, porque es que No, a ver, que tú lo pases peor no significa que quieras más, lo que a o que mí, aparentes que lo estás pasando peor. sí, lo que quizás no. Bueno, pero cuando alguien intenta aparentar algo se suele notar si es Oscar, natural lo que a ti, estás. tú Sí, igual lo bueno, no, notas, pero y se nota, nada, que seas un poco perceptivo, un poco observador, se suelen notar, pero bueno, hay gente de todo tipo, por supuesto. Pero, pero bueno, el proceso de el transitar eso como cada uno esté necesitando y de alguna forma hacer un proceso de inicio y hacer un proceso de cierre, pues sería lo más favorable, eh, aunque que cada uno lo viva pues con sus tiempos y con sus velocidades y también pues a su manera. Claro. las emociones de no rencor, ay, como que lo no terminado, ¿no? Cuando se Sí. muere alguien, pues lo típico, pues le tenía que haber dicho, ¿cómo se llama? Ahora no me sale la palabra. Y Regret. ¿Ves? Eso me pasa. mm, Em, no es rencor. Ay, sí, jo, sí. entiendo que Reproches o remordimiento sí, tampoco. remordimientos y Mm. sí, es que ¡Ah! bueno, da Bueno, igual, tú yo sí, creo que hablando que lo busco, tal las cual. personas que nos Es que, estén escuchando bueno, entenderán lo. es lo que es. Espera, Sí. sí. Eso sale, eso es. Remordimiento, sí, podría ser remordimiento, Mm, el pensar en aquella conversación que podría haber tenido, si llego a saber que esta persona se iba a morir, quizás no hubiese tenido este comportamiento, arrepentimiento, sí, un sí, poco traduce como arrepentimiento. Bueno, arrepentimiento. yo siempre en el acompañamiento que hago lo que lo que digo o lo que intento aclarar a la persona es que nunca, no hemos perdido la oportunidad. Al final eso es algo que, Eso es. que aunque esa persona esté físicamente muerta, tal cual nosotros lo entendemos como seres humanos desde el personaje ego, bueno, esa persona de alguna manera, no como persona, pero sí como Alba aún sigue siendo, pero bueno, más allá de eso, claro, al final si yo hubiese necesitado decirle algo a alguien, o cerrar, o expresar, o como es un proceso que solo
única y exclusivamente depende de mí, lo puedo hacer delante de esa persona o no, estando esa persona viva o no, haciéndole partícipe a esa persona o no. Bueno, es algo que puedo hacer por mi cuenta y yo puedo pues, tener una conversación conmigo mismo, puedo, por ejemplo, ponerme, hay muchas técnicas diferentes, Sí, pero puedo escribir una carta como si se la sí, fuera a enviar a esa persona, puedo ponerme sentado con una silla enfrente como si tuviera esa persona sentada sí. delante y hacerlo. Yo, por ejemplo, en este último tiempo me he modernizado y utilizo mucho la grabación de audios que no envío Wow, para a veces, pues para... wow. sí, grabo y Hostia, es muy buena idea. muchas veces me sirve para expresar rabia. Yo soy una persona, los que conozcan un poco de astrología, pues tengo a Marte en conjunción con mi Sol. Entonces tengo mucha tendencia a generar mucha cantidad de ira. Entonces, pues bueno, Y eh, así la expresas. me permito expresarla de una forma más asertiva con la persona y, por supuesto es muy importante que la exprese con esa persona, pero bueno, para no expresarla de una forma agresiva, hiriente y violenta con esa persona, pues primero yo grabo un audio, lo, lo guardo, bueno, no lo guardo, lo grabo con mi móvil, Tomar nota, por favor, es que es muy bueno, ¿eh? suelto todo lo que en ese momento sin ningún tipo de juicio, es decir, yo no me juzgo, ahí esto no lo puedo decir, ahí Sí, está muy mal, esto es de ser muy mala persona, no, sí, suelto todo lo que estoy pensando en ese momento, que mucho de eso ni siquiera es cierto, sino que son simplemente interpretaciones o cosas perspectivas. que yo estoy traumatizando más pues, por el momento ese de ira y de fuego que estoy experimentando, suelto todo lo que necesito es soltar todos los tacos que estoy necesitando. A veces me pongo a la persona total y absolutamente verde. Y a veces ese audio pues lo vuelvo a escuchar. Al escucharlo desde Wow. fuera, utilizo el modo observador y me sirve para verme desde fuera y no juzgándome, pero sí ver, bueno, entrar en un punto mucho más neutro, mucho más en mi centro. Por supuesto, después lo borro. Ese momento en el que elimino el audio es Es un que es muy momento bueno, de lo voy a hacer. desapego, es un Sí, momento en sí. el que gracias a mí mismo me he permitido liberarme de esto y ahora pues voy a poner mi energía y mi pensamiento en direccionar a encontrar una manera asertiva, lo más Mm, neutral posible y lo más empática y compasiva posible, aunque eso no quiere decir blandengue, es decir, puede ser contundente, en el sí. que en algún momento voy a buscar la posibilidad de tener una conversación con esta persona o estas personas y expresar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y marcar el límite que estoy necesitando marcar. Pero claro, no cagándome en todo, ni dando un portazo, ni dando Mm, la puerta, sino de una forma pues tranquila, en el que no culpabilice a nadie, ni eche en cara nada a nadie, sino que diga, pues yo me estoy sintiendo mal con esto, me gustaría, pienso que podríamos gestionar las cosas de otra manera diferente. Y bueno, también eso favorece el que las personas generalmente no se pongan tanto desde una posición defensiva de su propio sí, ego y sí. podamos llegar a puntos comunes pues más fácilmente y puntos de empatía y de equilibrio más fáciles, aunque hay personas que ni aún así bueno, les venía muy bien que no marcases límites y aunque los marques de forma asertiva no les interesa. Pero bueno, eso Y ya... llevándolo al caso de personas que han fallecido, Mm, también se podría hacer. Pero ahí tengo la sí, duda, ¿no? Por ejemplo, las personas que no creen en el más allá o en el da otras igual. vidas, lo que sea. No, Claro, da igual, pero si ellos no creen, les costará incluso hacerlo. O sea, si no crees en No algo, importa, como... yo hay personas que no es la gran mayoría, porque la gran mayoría de las personas que hacen a mí en el momento en el que miran mi página web, pues ya saben más o menos a qué me dedico, pero bueno, sí que han llegado a mí personas que igual vienen así de una forma más indirecta, pues porque les Sí, ha enviado, hoy me han enviado, mi primo me ha dicho que me puedes ayudar y llegan sí. no sabiendo muy bien dónde vienen y ni a quién vienen. Y entonces, pues sí que son personas que no creen en absolutamente nada. Bueno, yo siempre les digo que creamos o no en algo no quiere decir que no sea. Sí.
Yo puedo no creer en el Pero no se puede funcionamiento. forzar, ¿no? Tampoco, o sea, No, yo no fuerzo en absoluto. no, ya lo sé que tú no, pero en general por hablar un poco de Claro. esto, De hecho, lo que hago es adaptarme un poco a la forma de pensar y a la forma de, ya al vocabulario de esa persona. Entonces, sí, en este momento no le hablo de, pues mira, estoy entrando en contacto con tu hermano que ha fallecido. Por supuesto, no le digo eso, porque si la persona no cree en nada, pues me ahorro esa le información. asustará y sí. La información que yo pueda estar obteniendo de su hermano o de su yo superior o de su alma o lo que sea, me la guardo para mí para intentar ayudar a esa persona de la mejor forma posible, pero sí que los ejercicios son los mismos. Al final es que si tú necesitas, si sientes que se te ha quedado algo por hablar con tu hermano, es una necesidad que tienes tú. Entonces da lo mismo que tu hermano esté Eso vivo es. o no, o da lo mismo que creas que tu hermano después de morirse físicamente te puede escuchar o puede darse cuenta de lo que tú vas a escribir en esa carta o del audio que vas a grabar o lo que tú le vas a decir mirando una foto suya. Da igual si es un ejercicio para ti, tú Eso necesitas es. expresar eso, tú necesitas expresar esos pensamientos, esas emociones, tú necesitas liberarte y Que a ti sentir te ayuda. que estás haciendo ese cierre de alguna manera, que creas o no, pues bueno, da un poco igual. Hombre, si la persona está mucho más abierta y sabe y incluso tiene percepciones o recibe información, pues siempre es mucho más fácil, claro, pero no es necesario para nada. Mira, yo tengo ese debate siempre con mi hermano, Mm, que ves que mi vida está por algo mm, obvio, que es mm. la persona más escéptica que existe de estas Sí, cosas. Entonces, yo cuando ya no hablamos de estos temas, porque cada vez que hablamos acabamos mal. tenéis puntos muy Ah, diferentes, claro. pero sí, pero más ya por su parte, porque yo respeto, Sí. yo soy muy respetuosa con la gente que no cree, o Claro, sea, no les me impones parece nada, pero claro, tampoco para dejas nada, no, de es que margen de además es que yo juicio. no puedo, es como decir, no, mira, come sushi, es que a mí me gusta sushi, a ver, si no te gusta, es que no te gusta. O sea, yo Claro, puedo no te voy dar, a forzar. claro, tengo la sensación un poco que en lo que decías, que no es que nazcas o es que te pasan X circunstancias en la vida que te demuestran lo contrario, X cosas, ¿no? Entonces, no es algo que tú puedas explicar, o sea, o lo sientes Sí, y estás abierto, no lo sientes, ¿no? Y sí. siempre estamos con este debate y de hecho la última vez que estuve me regaló un libro en plan, ¿cómo no, tal cual, cómo no creer en estas cosas? Tal cual, O sea, O sea, él es como que está un poco en ese intento, igual que hay muchas veces que en los inicios del desarrollo personal o del camino espiritual, muy entre comillas, se está muy en el intento de convencer a los demás de esto. Es como que él está un poco en el intento contigo de intentar convencerte de lo contrario. ¿ves? Pero ahí estamos, o sea, él ya no se está desarrollando a su manera, en su manera terrenal y Claro, olé, claro, ¿entiendes? Y claro. para nada, No, en cada vida ¿sabes? planificamos cosas diferentes y Eso es. Y a lo que iba y con el resumen de todo esto, y no es siempre también te lo he comentado, que yo he dudado mucho, yo tengo que racionalizar todo, analizar, la parte escéptica siempre está, y al final he llegado si a mí me ayuda, por ejemplo, el poder, hablar con mi padre que ha fallecido, mira, el otro día también escuché un ejercicio del que comentabas, de decir, pues date un paseo con tu padre en tu cabeza, ¿no? O sea, estuve el otro día en San Petersburgo, que es de donde soy, y me sí. imaginaba que estaba con él. Mm, Y, oye, cierto, no cierto, yo que me sé, ¿entiendes? Nadie en verdad puede, con sí. toda la, ¿sabes? Con toda la ciencia del mundo Es, demostrarlo es que ahora es una mismo. práctica, es que es una práctica y un ejercicio que principalmente te sirve A a, ti, si a a ti ti. te sirve y a ti Ya te está. sienta bien y no estás haciendo daño, no estás entrando en un fanatismo de ¿qué más da? ¿Verdad? O sea, Sí. ¿qué más da Bueno, el tener que pero sí, justificarlo? desde la psicología más clínica y más mental y más científica, se proponen este tipo de ejercicios y por supuesto no está la parte de tu padre, aunque haya muerto físicamente, está vivo. Por lo tanto, puedes hablar con él y te va a escuchar todo lo que digas, Sí. ¿no? Y se proponen este tipo de ejercicios de escribir una carta, expresaré todo lo que Y tú... es más, Óscar, y Claro, tú lo sabes mejor que nadie, que cuando te abres un poco a esto,
es que no solo tú lo haces unilateral, es que te están llegando cosas. Porque a mí me ha pasado, o sea, ok, lo suelto, pero es que luego sueños, tal, conversaciones, y tú sabes que ya no es como, venga, lo he soltado, me he quedado a gusto y ya está. No, es que no, es innegable, por lo menos pues, no sé si en caso de personas perceptivas o abiertas a eso, es que abres el canal no es unilateral nunca. O sea, empiezas a recibir canciones y no lo vas buscando. O sea, yo de hecho lo empecé a hacer como un ejercicio tal cual psicológico, terrenal. Mira, lo suelto, me da igual. ¿Cierto o no? Yo me quedo a gusto. Ok, sí, ojo. Pero luego esto no se termina ahí. Yo en cuanto abrí el grifo... Entonces, eso es lo que el feedback, ¿no?, del que hablabas, eso me demuestra que es que no solo algo hay, es que hay. Y de otras personas, te lo he dicho muchas veces, otras personas me pueden decir lo que sea, pero si yo no lo experimento, pues me parecerá su experiencia y ok, respetable, pero no es una demostración. Pero en mí lo ha sido constantemente. Entonces, muy interesante esto. Y también me ha dado siempre mucha pena, ¿no?, un poco que por temas de religiosos, ¿no?, temas de, pues eso, que culturales y sociales. Sí, ¿verdad? Es como que la gente se cierra mucho a ese efecto terapéutico, no sé, a ese efecto tan de A ver, pero es que vivimos en general, poco a poco está empezando a ser un poco diferente, pero en general vivimos en sociedades en las que se tiene una gestión de la muerte, o sea, se vive de espaldas a la muerte, total y absolutamente. Yo, por ejemplo, que es la cosa temporada... que seguro que no podemos evitar. Es que no te parece como súper contra... Sí, como sí, la sí. Claro, es ironía que vivir de vital. espaldas a la muerte es vivir de espaldas a la vida, porque es que la muerte es una parte importantísima de la vida, la muerte física y las muertes que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida es una parte primordial, por supuesto. Pero yo, por ejemplo, en la época que antes empezaba a comentar que trabajé una temporadita en un tanatorio y me formé y estuve haciendo prácticas en tanatorios, etcétera, pues eh, trabajando directamente con el cuerpo recién fallecido, pues en el acondicionamiento, etcétera, etcétera, aún viví más de cerca si ya lo había experimentado muy en el acompañamiento a personas que están muriendo y ver cómo algunos de sus familiares viven no aceptando, o sea, lo viven en total no aceptación de que mi familiar se está muriendo y prefieren pensar que no, que seguro que se va a salvar, que seguro que se puede hacer otra cosa más, que seguro que se le puede operar otra vez más, que seguro que se le puede poner otra medicación diferente para intentar alargar esto como sea, y es totalmente respetable porque es un proceso muy complicado y que cada uno lo gestiona como puede, pero trabajando en el tanatorio, y mira que no estuve mucho tiempo, pero me sirvió para darme cuenta aún más de lleno lo que vivimos o lo que se No vive. interferir, otra vez volvemos, ¿no? Lo que se vive de espaldas a la muerte, las sociedades en las que hemos creado, venga, que el velatorio, o sea, que todo el proceso en el tanatorio sea lo más rápido posible para volver a nuestras vidas como si no hubiese pasado nada, venga, que sea todo un puro trámite, que sea todo rápido. Y bueno, es como que sí, en el día en el que está aconteciendo se consuela un poco a la familia, pero luego enseguida se le fuerza a la familia a los pocos días o las pocas semanas a que venga, que tienes que mostrar una cara y un estado emocional y mental normal para que no incomodes al resto de la sociedad, porque si no ya empiezas a ser una persona que da un poquito, que da pena cuando acabas de perder al familiar, pero que una semana más tarde, un mes más tarde, ya empiezas a ser pues un estorbo, porque ya estamos todos como jugando al juego del disimulaje y de todo está bien y del aparentaje, y claro, pues expresar aquí tus emociones en este momento no está siendo lo más adecuado, es decir, de espaldas a la muerte total y absolutamente. Yo creo, estaría bien que nos volviéramos a reencontrar un poco más con
una gestión un poquito más parecida a nuestros ancestros, aunque sea pues desde un punto de vista más moderno, de darle como la importancia que tiene, por supuesto, de vivir este proceso como un proceso necesario, de una forma más Sí. consciente. No tiene por qué ser dramática, pero sí sabiendo que duele y que es complicado. Pero O que lo sea por momentos y que también está bien, eso pero que no es, se alargue, ¿no? por momentos y que por supuesto también se le pueda ofrecer una mirada mucho más transpersonal y mucho más espiritual y mucho más profunda, sabiendo y siendo totalmente conscientes de que ningún cierre es un cierre definitivo ni realmente un cierre de nada, sino que es una Sí, continuación. sí. Pero bueno, un poco yo creo que deberíamos de ir empezando a girarnos como sociedad y a mirar que la vejez, los finales y la muerte física es un proceso totalmente natural y que es muy importante que lo empecemos a mirar de frente. Lo que comentas de interferir, ¿no? Es también súper crucial este momento, me parece. Cuando intentamos salvar, ¿no? Tengo que hacer de todo. No sé si existe una respuesta, pero ¿cómo sabes que estás haciendo, que estás ya yendo contra ¿no? Un poco lo que está, o sea, lo que está En el momento en que estás intentando escrito, sí, sí. forzarle a alguien a algo que en ese momento no le sale naturalmente. Ahí ya estarías Pero como... si una persona está en coma, por ejemplo, ¿no? El Sí, típico caso de un familiar jo, es que es muy difícil, ¿eh? Yo, gracias a Dios, no he tenido que vivirlo, pero me imagino, o sea, vamos, conociéndome a mí, si yo no mm, quemo todos los cartuchos posibles, sí. pero luego tengo la duda si está bien, ¿entiendes? Porque ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo sabes? Hay un se puede como sentir que ya estás estás ya molestando. Es que eso Y lo es como estás un proceso haciendo por tu muy, propia muy, conciencia. eso es Yo un te digo proceso tal muy cual, ¿eh? O sea, yo lo haría por primero, perdona, pero te quiero explicarlo porque creo que no soy la única. Yo lo haría al principio, imagínate, ¿vale? Pongámonos en el caso que Dios no quiera, pero ocurre, ¿no? Que un cercano está en un coma, ¿no? Yo al principio haría pues todo por esa persona y luego haría mucho a nivel del ego, no de quedarme yo tranquila, que yo he hecho todo lo que he podido y más, o sea, para sentirme yo, ¿sabes? O sea, yo tengo mucho de eso, yo lo reconozco, no, es que yo lo tengo que hacer y ahí me cegaría el ver que igual no, o sea, igual hay que soltarlo. O sea, ¿dónde está si es que hay un límite? No, Es es que que estás interfiriendo. esto es algo muy personal y yo creo que, bueno, no te sale o no te sale, sí que es cierto que se puede aprender y mejorar eso. Yo en mi caso, la forma de gestionarlo y he vivido pues la muerte de mi madre, he vivido la muerte de un momento de 11 seres, hijos, para mí mis hijos con los que he convivido, 11 animales a los que he amado y amo Sí. muchísimo, y mi forma de gestionarlo es diferente. Mi forma de gestionarlo es, entiendo y comprendo total y absolutamente que el protagonista o la protagonista en ese caso no soy yo y mi sufrimiento y mi dolor y mis emociones o lo que yo Ujú, dejo de pensar o lo que para mí es importante ujú. no hacer o no hacer, sino la protagonista o el protagonista es la persona que se está muriendo, la persona que está en coma, la persona que está en el proceso de enfermedad, la persona que se acaba de morir, el alma que Pero acaba de sigues morir actuando, es decir, el físicamente. límite entre el pasar, no, mira, es que como ya está, pues que Sí, se muere, ¿no? O sea, el límite, que por cierto, yo te quiero decir, eso se aplica ya no solo a la muerte física, eso se aplica, imagínate, a una relación, a lo que sea, ¿no? El límite, esa duda existencial que tengo, cuando tienes que estar haciendo de más, ¿no? Con el esto sí. de pues salvar lo que sea, o cuando tienes que hacer un... Ahí es que o alguien tiene como una relación consigo mismo muy coherente, muy Eso es. honesta y sabe pararse y Y hacerse las observar. preguntas adecuadas y observar. Yo, pues por ejemplo, en el caso de mi madre, pues
Yo en mi caso, y la amaba y la amo con todo mi ser, pero y para mí soltarla era algo dolorosísimo. Sí, falleció. ¿Eran cáncer? Sí, Corrígeme sí, sí, si sí, cáncer. sí, era cáncer de útero con metástasis ya en Ujú, diferentes órganos. ujú. Y precisamente por el amor que yo sentía hacia ella, Me la estás notando, ¿eh? eh, la No, tal cual. dejé mi dolor de lado y Mm, conectar con lo que, con lo que a ella le... con que su muerte era inevitable y que por mucho que siguiéramos intentando o siguiéramos participando en eso que, pues bueno, en operarla otra vez, en otro tratamiento, en probar con otro tratamiento, en probar con otro, que es muy respetable y yo entiendo que cada persona es su mundo y yo entiendo que es complicadísimo esto que estoy diciendo, el saber cómo dejar tu proceso, tu dolor, tu miedo a perder a esa Sí, persona, el no saber cómo vas a continuar tu vida sin esa persona o ese animal al que quieres tantísimo y tener la capacidad de decir, a ver, aquí el protagonista ahora mismo no soy yo. y de saber que has hecho todo lo posible, ¿no? De no estar, pues, el Y de arrepentimiento de que, aceptar y de y si que eso hubiera. que está aconteciendo es inevitable y que ya, Mm, ya no es que no se pueda hacer nada más, es que ya no es beneficioso hacer nada más, sí, porque ya entras o sigues participando en un proceso egoico de no aceptación, sí, de soberbia, sí. de intentar por intentar y que, bueno, al ser egoico, pues va a conllevar mucho sufrimiento para uno mismo y también, pues en este caso, para el protagonista de la historia, que va a ser pues la persona que está muriéndose o está enferma, por ejemplo, que le vas a seguir como sometiendo a un montón de dolor que posiblemente se podría ahorrar, porque si no soy, se va a morir la semana que viene o se va a morir mañana. Y en la vida un poco igual, en los procesos que vivimos, pues en las relaciones de pareja, de amistad, Sí. bueno, no es fácil y yo hay veces que también he entrado en esos procesos y sigo entrando a veces de seguir intentando, pero al final el desenlace es el mismo. Te das cuenta de que has puesto un tiempo, que a veces son días, semanas o meses, has puesto un Mm, tiempo de más que estaba de más, un tiempo y una energía y un esfuerzo de más para al final llegar al mismo desenlace, que es que esto es así y que lo mejor que puedes hacer a nivel de ego es aceptar y ponerte a favor de que esto es así y ya. ujú. Y poner tu energía o la energía en aceptar que esto tiene que acontecer, que esto es así y pasar a intentar pasar a otra cosa. Porque lo creamos o no, pero a nivel, no sé si a nivel etérico o espiritual, afecta. O sea, el que tú, por ejemplo, no sueltes a una persona, ¿no? O su tránsito, Sí, ya hablamos ya de temas ya más estos, ¿no? Que no todo el mundo estará de acuerdo, lo comprenderá, lo que sea, pero sí, lo tenemos que hablar porque interesa. sí. Afecta. O sea, el que tú no sueltes a una persona puede hacer que Afecta, su tránsito realmente sea mucho más afecta. doloroso, ¿verdad? A De hecho, nivel de... si os ya incluso no hablo tanto ahora al principio de después del proceso de tránsito tras la muerte física, sino incluso cuando la persona o el animal está en esas últimas horas o días antes de la muerte Wow. física. El que tú estés ahí como súper aferrado, súper preocupado, súper por favor no te vayas, no puedo vivir sin Estás, ti, todo eso inevitablemente le complica sí. el El proceso de subir. partida y claro, esto es como, pongamos la metáfora o el símil de yo vivo con una persona, con un compañero de piso y esa persona Ujú, pues, ha decidido que se quiere ir a vivir a otro país y yo ujú. estoy como durante días antes de que esa persona se vaya con la maleta por la puerta, estoy como diciéndole todo el rato, no te No te vayas, ¿qué voy a vayas, hacer no te sin ti? No voy vayas. a poder, madre mía, no me dejes. Claro, eso le está dificultando muchísimo, se lo estoy poniendo muchísimo más difícil desde el Mm. puro egoísmo y teniendo en cuenta solo mis necesidades de lo que ya es. Entonces, Pero hay pues, personas que se quejarían, dirían, no, es que tú no me lo has pedido demasiado, no has pedido demasiado, te hablo ya a nivel físico, o sea, a nivel terrenal, ¿no?
dirían, no, es que tú no me has parado mucho, gente que juega, y yo he jugado a eso, es que tú no has luchado, ¿sabes? Es que Bueno, ya la tú no has propia luchado suficiente para demostrar que realmente te importa. O sea, imagínate, yo quiero esto, pues me entra un momento de, imagínate, ruptura de pareja, pues estoy ahí emocional, lo que sea, y quiero irme y la persona dice, pues ok, vete, pues me quedo como, pues guay. Bueno, lo que pasa es que no es lo mismo, yo creo que no es lo mismo decir, ok, vete, que decir, no te vayas, no voy a poder vivir sin ti. Ya, sí, Claro, es sí, diferente. ya. Por ejemplo, tampoco es lo mismo, yo en el caso de todas las personas a las que he acompañado, en el caso de mi madre o de los animales que para mí son mis hijos, que han fallecido físicamente, yo siempre les he mostrado, incluso aun cuando estaban vivos en esas últimas horas, de me va a ser muy complicado, me va a ser muy complicado enfrentarme y a acostumbrarme a vivir sin ti físicamente, pero sigue tu camino. Ocúpate de tu proceso, vive lo que tengas que vivir. Yo de una forma o de otra ya encontraré la manera de ir como sobreponiéndome a esto. El Eh, amor incondicional, un poco lo claro, llaman. Es eso. por el amor que siento, me encantaría que no te fueras, pero por el amor que siento hacia ti, continúa y sigue tu camino. Si tú decides de alguna manera o de otra quedarte aquí durante un tiempo, aunque no sea físicamente, es tu decisión, pero no porque yo te lo esté exigiendo o pidiendo o manipulándote para que lo hagas. Es muy diferente. Incluso, por ejemplo, muchas de las personas a las que he acompañado y personas que trabajen en hospitales o que hayan perdido a diferentes físicamente a diferentes personas o seres queridos, sabrán que muchas de las personas o animales se mueren justo en el momento en el que sus familiares no están en la habitación, por ejemplo, o en el que esas personas que más les tiraban, que más más aferrados estaban, no están. En el momento en que se han ido por la noche a dormir, en el que se han ido a casa o les han dejado pues para irse a cambiar de ropa o a ducharse o a descansar un rato, aprovechan ese momento para irse. Un momento en el que les es más Wow, fácil. wow, Oscar. Jo. Me he quedado un poco. ¿Sabes? Como me lo estás poniendo mucho más, ya, es como Uf. esto ya es súper complicado para mí, no te puedes imaginar cuánto. Claro, me lo estás poniendo tan complicado que si yo sí tengo que optar por, aunque me encantaría poder compartir contigo este momento, pero tengo que optar por morirme en un momento en el que no estés, porque ya es suficientemente duro es como para hacerlo más duro aún, como para que me lo pongas más duro para que me lo hagas más complicado. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí está, claro, depende de cuánto hayamos trabajado, entre comillas, nuestro personaje hoy, cuánto hayamos trabajado nuestra capacidad de amar con mayúsculas, todas las letras de amar y tener la capacidad de reconocer aquí y ahora, no soy yo el protagonista de esto y aquí ahora me pongo a favor de ayudar a Sí. esta persona en lo necesario y si no sé y sé que no voy a poder y sé que voy a estorbar, mi forma de ayudar es apartarme y no estar. Tú eres consciente de lo que acabas de decir. Por supuesto, sí, Es porque lo que he vivido muy de cerca personalmente y también, pues bueno, que he acompañado a muchas personas en las que ves comportamientos muy equilibrados. yo no sé si es Y una de las cosas no es lo seguramente. más común, no es lo No, más. no, pienso, es que estoy pensando, ¿sabes? En el rango de nivel de dificultad, Sí, es que estoy ahí haciendo procesamiento, sí. dudo de que haya algo más difícil que esto. De hecho, culturalmente se asocia mucho el que cuanto más quieres a una persona, por ejemplo, en el Sí. momento de la muerte, más le vas a expresar, yo no voy a poder vivir sin ti, por favor no te vayas, y ahora qué voy a hacer de mi vida. El Y intentar sí salvar, o sea, el claro, intentar no sí, voy el a parar intentar hasta que agarrar, más no, que voy salvar, a sería ir a todos salvarte los tú médicos en tu caso. posibles. Sí, sí, Pe- sí, sí. Eso no Entonces, quiere decir que no intentemos y no quiere decir claro, que, bueno, eso me es, acaban de dar un sí. diagnóstico y no hago nada. No, por supuesto, está el intentar y el hacer por.
y el ver pues dónde están los orígenes y el hacer a nivel físico, a nivel médico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel holístico, a nivel que sea, pero también el ser lo suficientemente maduro, que esto vuelvo a Sí, repetir, igual que he dicho sí, otras veces, que no tiene nada que ver con tener 10 años o con tener sí, 95, sí, sí, lo suficientemente maduro como para reconocer que, vale, la ya, importancia de la observación, ¿verdad? O sea, sí. como un resumen, no final, pero me refiero, o sea, hacer todo lo que se pueda, pero ir ¿En observando qué si ves momento que ya es el no. momento de no hacer nada? De que lo mejor que se puede hacer es no hacer, más que simplemente estar. Y también, como por ejemplo, que a veces las personas que están en un proceso de muerte, Ujú. y yo con mi madre esto, por ejemplo, no lo hice hasta sus últimos días. También era en 2014, yo estaba más inmaduro, estaba, bueno, profesionalmente también, me tocaba muy de cerca. Ahora Ujú. creo que lo haría de otra manera diferente. Pero estaba muy Tú te pro. dedicabas a esto ya, ¿no? O sea, Sí, ¿te sí, sí, dedicabas? yo ya Ujú, llevaba como 7, 8 años dedicándome a esto, ujú. pero sí que estaba, por ejemplo, con mi madre muy pro cuidarle, lavarle, atenderle para que la medicación estuviera, para tratarle de esta Sí, manera, para darle flores de Bach, para hacerle sanación, para ver qué sí. sientes, qué piensas, qué no sé qué, qué no sé cuántas, con qué médico se puede hablar, qué tratamiento podemos hacer, todo esto al principio, antes de que ya su muerte ya fuera obvia y ya pero sí que en esas últimas horas, en esos últimos 2 días, me di cuenta de que lo que más necesitaba mi madre era que Mm, dejase de hacer guau. o que hiciese menos, o sea, que le daba un poco igual tener los pies más limpios o más sucios porque se iba a morir. Y que Lo que, estuvieras con ella lo que, presente. lo que quería y lo que necesitaba es que me sentase a su lado, que le diera la Guau. mano y que simplemente estuviera allí. Y que Mm, igual, pues si se había tomado una pastilla o no, pues igual en esas últimas 24 horas daba igual, que si tenía los pies más limpios o más sucios, pues daba igual. Bueno, pues algunas cosas más prácticas que a veces los familiares y yo algunas personas que he acompañado se me han quejado, claro, pues porque no han, conmigo han tenido más confianza, porque no dejo de ser alguien externo, que no soy pues de su familia directa, y es como, joder, es que ya tengo a mi mujer o a mi hijo o a mi padre que está muy pro el cuidarme y el que no me falte de nada, pero no consigo, o sea, tengo muchísimo miedo, me siento muy triste y no consigo que se siente un momento a mi lado, me mire a los ojos y sí. poderle contar esto que siento. Que Sí, es que es súper, pero es entiendo súper que para el común. familiar es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado porque, claro, tienes que estar en un punto de mucha valentía, de mucho coraje y de estar muy en tu centro para ponerte delante de la persona a la que quieres y dejarle espacio para que te diga, estoy muerto de miedo, Sí, eso es. eh, necesito Abrirte llorar a eso. suficiente. Claro, claro. Pero volviendo, lo que sigo pensando, no solo pasa en el caso de muerte física, es que Mm, pasa en el caso de, en vez en de tener cualquier, una sí, conversación de estas incómodas, entre mm, comillas, con una relación de pareja tal sí, cual, o una amistad, sí, al final de un trabajo, una hacer, amistad, ah, bueno, bebé, ¿qué haces? Y, ¿sabes? Hacer, cuando lo que es necesario es sentarse y decir, a ver, ¿qué cojones nos está pasando? O mm, sea, y sentir eso, pero claro, como huimos del dolor por sí, allá a nivel de programación, ¿no? De supervivencia sí, total, hacemos todo para no sentirlo. mm, Y no somos sí, 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 conscientes que al final, huyendo de eso, se agrava. Y mm, es sí, increíble. sí, sí, Es increíble lo que cuesta. totalmente. Ay, Oscar, Bueno, que mientras todo un estabas aprendizaje, hablando. todo Sí. un aprendizaje. ¿Por qué también crees, y vamos a ir cerrando un Sí, poco, mm. pero ese condicionamiento de la negación del dolor total está programado a qué niveles? O sea, que no, eso de no quiero sentir, sobre todo emocional, ¿eh? O sea, emocional yo creo que es el que más, el que menos queremos sentir y hacemos de todo, alcohol, Sí. drogas, tal, Comida, sexo, lo que sea, redes por Dios, sociales, sí, cualquier lo que cosa sea. así. Sí, evitación del dolor en general. Bueno, esto es algo yo creo que forma parte del ser un ser humano.
a nivel biológico. Ser humano. Yo creo Sí, a que eso nivel es lo que nos biológico. ha hecho sobrevivir, no Pues, sé cuántos años, milenios o lo que sea, ya cada uno diga claro. lo que crea, pero estamos súper mega programados el Sí. huir de ello, pero a nivel emocional es de lo peorcito que hay, que se puede hacer, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Claro, a nivel de ego siempre hay como mecanismos o resortes que salen. Yo en mí mismo los he observado y los sigo observando, que hay veces que intento enmascarar pues la ansiedad, la tristeza, el sufrimiento al nivel que sea, pues Sí, comiendo de más o poniéndome llamando a no sé quién para entretenerme o cogiendo sí, el teléfono y viendo cosas de Instagram, que en un momento determinado, en momentos puntuales, pueda estar bien y pueda ser algo beneficioso si lo hago de forma equilibrada, pero que claro, hacerlo constantemente lo único que me va a llevar es a tapar y cosas que se van acumulando y que más tarde o más temprano van a salir. Si te das cuenta un poco todo lo que creamos a nivel egoico está un poco en esta línea. Fíjate, por ejemplo, en las sí. redes sociales, yo he puesto, alguna vez he hecho la prueba muy conscientemente. Mm, Poner, por ejemplo, en mi Instagram una foto, ujú, simplemente una foto mía. Puede ujú. salir mejor, puede salir peor, puede ser una foto que esté Una más... foto, sí. Sí, una foto. Yo además Ah. no pongo ni filtros ni nada, pero pues he podido salir más guapo, No más te hacen feo. falta, no te La hacen. foto tiene un montón de me gustas, un montón de interacción, un montón de Sí, comentarios. sí. Claro, es algo como superfluo que no requiere de... Ah, en cambio, tú hecho la prueba ex profeso a conciencia de poner, por Un ejemplo, comentario. un pequeño texto Ajá. en Instagram, en Facebook o donde sea, hablando, por Sí, ejemplo, de las emociones, o sí. hablando de la muerte, o hablando Wow. de algo que sea un poco desagradable, y tengo 3 me gustas. Lo han visto 3 personas, igual lo han visto 10. De las 10, ¿cuántas han llegado hasta el final? Aparte de que es por un tema de que la gente en general, como estamos con esa inmediatez, no leemos, si es más de una frase no la Sí. lees, porque Rápido, como hay otras rápido, 800.000 rápido. cosas que ver en TikTok Sí. en TikTok y en Instagram, etcétera, etcétera. Pero aparte es que todo lo que sea así como más superficial, que no requiera ningún tipo de profundidad, etcétera, que no conlleve profundidad ni nada que sea desagradable y que nos invite como a conectar con algunas emociones más complicadas de transitar, etcétera, eso tiene un montón atrae muchísimo. Todo lo que conlleve un poquito más de generar rechazo. Mm, totalmente, De hecho, yo observo, por ejemplo, las totalmente. conversaciones con mi entorno, con amigos, etcétera, etcétera, que a veces te surge un mínimo tema en el que igual has estado 5 horas hablando de superficialidades y de cosas que también son necesarias hablar de Sí, sí, eso, porque sí, te ríes y te lo pasas sí. muy Y, bien y hacen falta a y es veces. muy guay y hace falta. Sí, Pero sacas sí. un tema durante 5 minutos, Y ya 5 está. minutos, que requiere profundidad y siempre hay alguien en la mesa que Sí, dice, bueno, vamos a sacar un tema más agradable que este. Y es como, sí. llevamos 5 horas hablando de tonterías con las que nos hemos reído un montón y llevamos 5 minutos hablando de algo que nos toca un poquito. O sea, no pasa nada porque estemos otros 5 minutos más y luego ya si quieres hablamos pues de cualquier chorrada que haya aparecido en la tele o de cualquier cosa más superficial. Pero ves el equilibrio ahí, porque yo he pecado de las, no, no de las dos, yo he pecado más de, venga, hablemos solo de lo, bueno, de hecho, Sí, incluso el proyecto este, el que tenemos, sí, es una forma de expresar, ¿no? sí. De todo esto. Mm, Y al final yo también he visto que yo peco de demasiado, de que a veces hay que, no te hablo ya de ser superficial, pero es que estar en esas, o sea, llevar a la gente a tus niveles de esto tampoco es sano, pero ni a ti. no me claro, si es de forma excesiva, nada. Todos los Eso extremos es, son igual de eso es. incoherentes, pero sí que el no poder hablar nunca de nada que sea mínimamente profundo
Sí. Ya no digo de una conversación, yo por Y supuesto... reacciones físicas, ¿no? Que la gente se siente como muy Y se siente incómoda, la gente enseguida se empieza, levanta, empieza a bueno, mirar el sí, móvil, se van eh, al baño, de se repente es como que distrae les llaman enseguida. y Sí, llaman y tienen una conversación súper importante. Ves que la gente empieza como, y no sí, estás hablando, por supuesto yo no me refiero a que he sacado un tema de, mira, mi vecina, la que falleció el otro día, se me presenta en mi casa y me cuenta, no se me ocurría sacar ese tema porque sé que para eso están muy pocas personas preparadas y aparte que no tengo ninguna claro. No, necesidad hay que de ser, esa sí. es ese tema. Estoy hablando Mm, de hablar de algo emocional, claro. simplemente, o de, por ejemplo, de poder hablar un poquito de, pues, de preguntarle a alguien del grupo cómo te encuentras después de morirse tu padre, por ejemplo. ¿Te encuentras bien? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo estás gestionando esto? Nada, simplemente que es una conversación que va a durar unos pocos minutos y la gran mayoría de las personas la cortan, siempre hacen algún chiste, alguna gracia, intentan como derivarlo a, venga, vamos a hablar otra vez de cosas tontas y es como, bueno, a ver, también se puede hablar de temas un poquito más profundos, un poquito, de vez en Pero la cuando. persona tiene, ¿estás de acuerdo que igual también hay que como delimitar un poco en plan, oye, ¿te parece que un día hablemos, sabes? Como que preparar, porque hay gente que está como siempre hiper mega preparada cuando tú quieras y hay gente que no, o sea, que por ejemplo tú vas a, yo qué sé, a una fiesta, ¿no? O lo que sea, o a tomar un café y de repente, según que sueltas X cosas profundas, pues la gente como que el contexto es importante. Yo creo que también. Yo por lo menos yo lo he aprendido. Yo soy muy provocativa en ese sentido. En plan, venga, hablemos de lo que no. Y, y yo he pecado de no saber el contexto. Sabes que hay Si no contextos me y cabe, a mí no se me hay ocurre. horas del día No se me tal cual, ocurriría a ¿eh? las 3 de la mañana en una discoteca sacar un tema profundo porque ni ese Bueno, sí, ni exagero, ese lugar. pero yo Claro. he sido muy así, ¿eh? O sea, a Y lo mí que pasa es que discoteca no, venga, hablemos de lo que... Y yo estate también te preparado. diría, Katia, que con el paso del tiempo intento no hacerme responsable tanto de si las Del- personas, Ya, porque bueno, las personas que están todo el rato sacando temas superficiales, que para mí son muy divertidos a veces y que a mí me encanta hablar de cacaculo, pedo pis y en tu reírme panorama plano, sí, y sí, me sí. encanta y estar en ese mood más de encefalograma plano que tú dices, que Sí, es una expresión que yo también utilizo. es tu Claro, palabra, es tu expresión, por cierto. esas personas no se están haciendo responsables de que quizás si llevamos 3 horas hablando de esto yo me pueda sentir incómodo, quizás no sea el momento Sí. o quizás, bueno, pues esas hay personas que se sientan incómodas porque Mm, surge una conversación un mm, poquito más profunda durante un tiempo, mm. quizás, pues bueno, pues igual No, tienen... estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso, pero Otra cosa también es forzarlo. nuestra... Eso es, ahí va Otra yo. cosa es quedar con los amigos. Venga, he pensado que hoy vamos a hacer una disertación sobre la muerte y la espiritualidad en los países del norte de África. No, claro, Pero si me estás describiendo, o sea, en claro, una cena de un eso se puede hacer miércoles con por tus la alumnos. tarde con mis padres. Con tus alumnos, sí, Tal con cual, tus amigos o con tu familia, ahí ya impones. tal Otra cual. cosa muy No, diferente es que en un momento determinado se te fuerza. pueda ocurrir preguntarle a alguien, oye, ¿cómo te sientes después de que te despidieran del trabajo? ¿Te encuentras bien? ¿Te puedo ayudar Sí, en algo? No sé, ¿cómo lo estás llevando? Y que eso se tome como un tema incómodo para otras personas. Pues bueno, me parece un poco triste. hay Pero gente bueno, ¿qué va a hacer? que sí tiene que estar un poco, y yo lo he notado, porque cuando ya avisas un poco a las personas, oye, me gustaría hablar de este tema, ya se posicionan un poco en otro momento, ¿sabes? Y se preparan, entre comillas, Sí. y están incluso receptivas. Mm, Y eso lo he tenido que aprender más que sí, el forzar, ¿no? Porque sí, venga, con la verdad por delante, sí, ok, claro. pero ahí está. Bueno. Con Oscar, medida, como todo. ¿él? ¿El qué? Con medida, como todo. Con medidas, sí. Mm. Yo creo que por hoy bien. Sí, porque ya sí, llevamos creo que más de 1 hora y media, ¿no? ¿Podrías hacer como Sí. no un resumen, pero como es que la palabra consejo, pero Mm. alguien que está viviendo, que le está costando mucho, pues ese proceso, ¿no? De duelo, pues como
Am, mm, sí, como una clave de cuál sería la manera más sana de traer. Lo has comentado, sí que lo has comentado a lo largo de esa brisa, Permitirse pero vamos, expresar lo que esté necesitando en el expresar, momento. claro, sabiendo que Sí, si lo único que necesita expresar, sí, o sea, que lo que necesites expresar, si es unidireccional, sí. es muy probable que sea impostado, parcelado. eh, Compartirlo con alguien, ¿es mejor compartirlo con alguien o a es solas? mejor expresarlo. Ujú, Expresarlo a veces puede ser ujú, en compañía y a mm, veces pues depende de con qué compañía, pues es mejor expresarlo en soledad. Si sabes mm, que la compañía con quien lo puedas expresar quizás no es la persona más adecuada o no está en el momento más adecuado o quizás pues te va a intentar, te va a cortar o te va a intentar que estés, pues por ejemplo vas a empezar a llorar y te va a decir te tienes que, no, tienes que reírte, tienes que tomártelo de sí. otra manera y es como, no, perdona, ahora Ya necesito. pasará, ¿no? Lo Claro, típico. es como, sí, sí, sé todo eso, Sí. sé que irá pasando, sé que dentro de un tiempo lo veré desde otro punto de vista diferente, pero ahora necesito llorar o necesito reír o necesito estar enfadado, necesito lo que sea. Expresar lo que necesiten expresar, sabiendo que en un proceso de duelo del tipo que sea de cierre de un trabajo, de cierre de una Sí, relación, de sí, cierre de una etapa de la vida, de sí, cierre de que me estoy muriendo o que se acaba de morir una persona o un ser al que quiero muchísimo. Da lo mismo el cierre que sea, bueno, hay algunos que son un poco más sencillos, otros que menos, también depende de la persona. Expresar todas las emociones, todo lo que se necesite expresar con sí. otras personas y si no, pues con uno mismo y se pueden utilizar pues estas técnicas, la de la escritura o la de grabar audios Sí. es muy sencilla y no necesitas de la Ujú, participación sí. de nadie más, es decir, tú te lo comes, tú te lo guisas, tú te lo guisas, tú te lo comes, mejor dicho, pero dándose Pero el cuenta feedback de que personas que saben contener es, porque yo he sabes hecho de sostener, todo sí. eso y no Mm. tiene precio. O sea, por mucho que uno se hace, justo esta mañana he tenido Sí, conversación con una amiga sobre esto, ¿no? Que tú te puedes creer Napoleón y hablarlo en tus cuatro paredes, pero si hay alguien que te confirma que eres Napoleón, pues como que mejor, mm, ¿no? Y es así, o sea, si tener un entorno que pueda contener tus emociones, sí. eso no tiene precio, porque tú te Sí, puedes expresar. Ah, dime, lo que dime. pasa es que para la gran mayoría, yo creo que para la gran mayoría de las personas que nos escuchen, el encontrar personas que estén lo suficientemente, que hayan hecho como un proceso lo suficientemente amplio, que tengan la capacidad lo suficientemente amplia como para saber sostener, y esto no quiere decir no necesitamos que las personas que nos sostengan sean personas que se dedican a la terapia, Eso es, sí. o a la psicología, pero sí personas que se hayan enfrentado y que Mm, hayan aprendido a acompañarse, a respetarse y a valorar que en cada momento necesitamos transitar por lo que necesitamos transitar sin forzar nada. Es que, claro, la mm. gran mayoría de las personas que nos escuchen es que posiblemente gran parte de su entorno no sepa hacerlo. Entonces, está bien siempre ser en esto también lo más autónomo posible y si, bueno, si tienes la suerte de tener a muchas No, y personas aspirar, en Óscar, eso estupendo, también, cariño, pero eso tampoco es solo cuestión de suerte, ese entorno se busca, eh, sí, por sí o no, supuesto, o sí, sí, sea, por supuesto. Sí, sí, es un sí, poco, eso. depende ya cómo tú evoluciones o no, pero al final tú lo sabes muy bien, o sea, con el paso del tiempo, cuando una persona pues se dedica a según qué cosas, en su vida aparecen personas que pueden cada vez más. Yo comparo el entorno que tengo ahora con el entorno que tenía hace 20 años y no me quejo del entorno que tenía hace 20 años, pero nada que ver. También la Bueno, pues edad, las claro, experiencias. en la adolescencia pues vas un poco, Bueno, claro, pero claro, ya por cosa viendo de cómo de puedes. la experiencia. O sea, igual una persona, lo que tú Sí. decías, no hace falta que se dedique a esto, pero a quien no se le ha muerto alguien, digamos, o quien no ha tenido una ruptura a, yo qué sé, a los 40 años, es que es imposible que no lo haya experimentado. Mm, Imposible que no mm, pueda empatizar.
Que igual no... Pero una cosa muy diferente es que haya acontecido en su vida, es decir, que haya pasado, Sí. y otra cosa es que lo haya experimentado y lo haya enfrentado. Son dos cosas diferentes. Mm, A todos nos pasan, a todos nos pasan mil cosas, mm. pero yo puedo no enfrentarlas y no experimentarlas. ¿Y crees que el rasgo general es que no se enfrenta? Yo No. creo que hay un tanto por ciento, creo, más que creer, observo, Mm, hay un ujú, tanto por ujú. ciento de la Sí, sí. población bastante amplio a la que le pasan mil cosas Mm, como a todo el mundo, sí. más o otras menos, pero que no enfrentan, que no lo experimentan. Es decir, acontecen y ellos lo viven, es como sí, vale, esto ha pasado en mi vida, pero yo paso por aquí lo más rápido posible, lo más de puntillas posibles, entonces claro, eso pues pueden haber acontecido Sí. 25.000 situaciones diferentes en tu vida y que posiblemente Recuerdos a mi ex, no totalmente. hayas, Es no hayas que es sacado mucho jugo de eso porque no te has totalmente. enfrentado, porque no las has Sí, experimentado sí, conscientemente. No has sacado ese aprendizaje sí. de, vale, pues he experimentado esto, estoy experimentando esto, siento esto, me permito sentir esto, no es agradable, algunas cosas son más agradables, experimentarlas, algunas otras menos. Bueno, es como que es diferente, pero bueno, que al final eso que cada uno lo vive un poco como puede, como sabe, y también, pues bueno, si tenemos un colchón, un sostén en el entorno, eso es maravilloso. Sí. Y si no, pues bueno, tener ir creando, ir conectando con esas autoherramientas de pues autoexpresión y de autorreconocimiento, autorrespeto, etcétera, etcétera, pues también es muy importante. Y si no, pues bueno, también para eso están por los profesionales que nos dedicamos a esto, bien sean psicólogos o terapeutas o psiquiatras, etcétera, etcétera, acompañantes Mm. con unos títulos o con otros, desde unas ramas o desde otras, que bueno, que de alguna forma estamos un poco, quizás un poquito más especializados desde la teoría y desde la práctica para hacer ese acompañamiento de una forma lo más neutra y equilibrada posible. Pero ¿crees que hay una tendencia, y eso es una opinión mía, y me gustaría saber, como natural, no experimentarlo en un momento? Pongamos un ejemplo de personas que o sea, jamás se interesarán por este tema, que no quieren lo que sea, pero hay una tendencia, llámalo, yo no sé cómo llamarlo, divina, que conforme pase, mayores nos hacemos, incluso las personas que menos han hecho por entender, les entra, ¿sabes? El típico caso al borde de la muerte y le viene una claridad y le viene unos arrepentimientos y En como que algunos casos, no en empiezan todos, ¿eh? no en todos, No todos, en no, no, serio, no. No, de hecho yo conozco y he conocido a bastantes personas, por ejemplo, que se han eh, ido tal cual sí, o que han sin pasado, pues, que han vivido, que han acontecido situaciones muy complicadas en su vida, que han pasado varios procesos de enfermedad grave o personas que han estado al borde de la muerte, incluso que han muerto, que sí. no, que no han hecho ese proceso que no Pero de han, manera natural me refiero, o sea, sin haber, pues no, eso no pasa, no que lo, se han negado a hacerlo, que no han querido, wow. que se han resistido. Es decir, la vida propone, lo que acontece en nuestra vida propone, Ujú. pero al final los que tomamos la decisión de profundizar y de ver desde otro punto de vista, sí que es cierto que hay circunstancias que son muy, muy, muy complejas y que nos pegan una colleja muy, muy fuerte y que sí o sí es una invitación muy No, te grande. hablaba más del caso, pues eso, de una persona a punto de, es como que reflexiona diferente, sin querer. O sea, igual no, No todas las personas. sí. No todas. No Yo también todas ya suponía. Sí. antes de acompañar pensaba que en casi todos los casos la persona en esos últimos días o horas Wow. tenía, incluso también desde un punto de vista muy, Revelaciones. muy iluso, pensaba que hay como una gran claridad o iluminación, un proceso de iluminación tras la muerte física por parte de ese alma. Sí. Y no siempre, No, es decir, no se puede generalizar. Nos tenemos que poner a favor. Mm, Tiene que haber una decisión muy personal de, venga, me pongo a favor. No tengo ni idea de cómo hacerlo. Estoy
pasándolo Sí. fatal, me está doliendo muchísimo esto, pero me pongo El que busca a encuentra. favor de abrirme a Sí. que esto me aporte, me pueda ir aportando un aprendizaje, una visión más clara, más profunda, más ancha de la vida de mí mismo. Si esa decisión personal no está y yo me cierro, pues bueno, es como que eso va a pasar, va a acontecer, pero posiblemente igual no saco de ahí pues, prácticamente nada. Es como la lluvia va a caer sobre mí, va a llover sobre mí, pero yo no me abro a aprovechar esa situación para mejorar eh, Bueno, Óscar, creo que por hoy suficiente. Hemos tocado un tema bastante importante y no muy fácil. Entonces, reflexionemos un poquito. Te doy una vez más, o sea, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Como siempre es un placer. Seguiremos nuestros episodios con el experto y colgaremos cómo poder encontrarte, como siempre, tus links, tu libro, etcétera. Y ya está, por mi parte ya está. Bueno, pues muchas gracias, Katia, como siempre, y nada, ojalá que podamos compartir muchas más conversaciones en tu podcast y hablar de Compartiremos. muchos temas, seguro Compartiremos, que no hay sí, duda. seguro que sí. Y nada, y temas que puedan que nos puedan interesar a nosotros y también a las personas, por supuesto, que nos escuchan. Y bueno, desde otras y aportar puntos de vista diferentes, etcétera, etcétera. Muchísimas Gracias por tu honestidad, gracias. de verdad. Un abrazo muy, muy grande. Igualmente. Un abrazo Gracias a a ti. todos. Un Nos abrazo, vemos adiós, prontito. hasta pronto. Adiós. Adiós a todos.